Vamos a desarrollar la sesión número 24, ¿ok? En este caso, la sesión 24 es sobre la administración política y la organización administrativa y política ya de ese caso del Tahuantinsuyo, ¿ok? A ver, por favor, Naya, ¿te puedes sentar bien, que no es tu cama? Ya, entonces. Entonces, vamos un poquito a ver cómo fue en este caso la organización del Tahuantinsuyo. En cuanto a lo político, ya, en este caso, en el Tahuantinsuyo, las autoridades desempeñaban, en este caso, aparte de sus funciones inherentes, también en este caso desarrollaban funciones religiosas, ¿ok? Los que desempeñaban estos cargos cercanos, estaban cercanos a los incas, eran los llamados orejones, que eran como una especie de asesores, ¿ok? También jugaron un papel muy importante los jefes locales llamados los curacas, ¿ok? Quienes eran los jefes de las familias de los ayllus, que conformaban la mayoría de la población del Tahuantinsuyo. Ahora, el cargo de orejones en sí surge con, en este caso, el crecimiento del imperio de los incas. Pero en cuanto a los curacas, en realidad es un cargo antes de los incas. En sociedades antiguas, ¿ok? Ya existía en este caso este cargo nominal, ¿ok? En el grupo de tribus que se asentaban en los territorios que posteriormente, en este caso, se consolidaron como parte del imperio inca, ¿ok? Entonces los incas se basan la estructura de su organización ya en tener esos lazos de afinidad con los curacas. Y los orejones surgen por las mismas funciones que se van asumiendo a medida que el Tahuantinsuyo va creciendo. Ahora, el cargo más importante del Tahuantinsuyo era inherentemente el cargo del Inca. ¿Ok? En sí, el Inca es la cabeza del gobierno, ¿ya? Era un gobierno, el Tahuantinsuyo era un gobierno teocrático, es decir, basado en lo religioso, ¿ya? Esta es una característica que hemos visto en, por ejemplo, en la cultura chavín, ¿no? Y además, en este caso, despótico, ¿ok? No era una organización democrática, sino vertical, donde en este caso el Inca era prácticamente una figura prácticamente divina, ¿ok? Considerado como el hijo del sol, encabezaba en este caso la élite cusqueña, ¿ok? Es decir, en este caso, las familias, ¿no? De los gobernantes desde Manco Cápac, ¿ok? Es decir, a medida que van, en este caso, va sucediendo un Inca tras otro, va dejando una panaca, o sea, la familia del Inca, y se convertían bueno, no que se convertían, sino que en ese caso eran parte de la realeza, ¿ok? Entonces, debido a este carácter sagrado que se le confería al Inca, su traslado se hacía dentro de un ritual de desplazamiento que se iniciaba con gente que limpiaba el camino, quitando las pajas, barriendo el suelo, por donde en este caso pasaría el andamiaje que llevaba el Inca. ¿Ok? Tras este grupo de gente venían otros cantando y bailando, que antecedía a quienes iban con armas y objetos de oro y plata. Únicamente después de estos aparecía el Inca.
quien era trasladado en andas sobre un asiento denominado la tiana. Finalmente, luego del Inca, la columna se repetía exactamente al revés. ¿Van a empezar? Ok, un ratito. Pueden pasar, se van ubicando en los asientos vacíos. Allá Farid, no, acá Farid. Allá Roger, allá, allá. Jimena detrás de Roger, Camila por allá y Joseph por allá. Allá. Ok, entonces, ya. A ver, los que han venido, por favor, silencio. A ver, hey, hey, ¿dónde te he dicho que te pongas? Ya. Sí, ya, no hay problema, listo. Ya, a ver, los que han venido, por favor, les pido silencio porque estoy en clase, ¿ok? Ya, entonces, hablábamos en este caso de la figura sagrada del Inca, ¿correcto? Ya, entonces, prácticamente este carácter sagrado, ¿no? Que le era conferido, hacía que era un gobierno vertical, ¿no? Es decir, nadie podía en este caso cuestionar las decisiones del Inca, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta, ese puesto, este nombramiento, le era considerado como el señor de la tierra y el ordenador del mundo, ¿correcto? Así se convertía. Ponte para acá, ¿eh? Acá, estás acá. Acá, con tu silla. Ok, entonces, les decía en este caso que él convertía en sagrado todo objeto que estaba en contacto con él. El título de Zapa Inca reforzaba la idea de que era el único señor existente en el mundo. Fue considerado como una especie de modelo o arquetipo. Los pobladores creían que el Inca era generoso, era un generoso divulgador o donador de productos alimenticios necesarios para la economía andina, tales como el maíz y la coca. Se le consideraba un constructor que hacía que los cerros se convirtieran en campos de cultivo y que se trasladaba el agua a lugares donde parecía imposible obtenerla. Se creía que era capaz de construir rápidamente andenes o canales de regadío para los ayllus que se aliaban con el Estado cusqueño, dada en este caso la gran cantidad de mano de obra, ¿ya? Ahora, acá hay una pequeña disgregación con este relato del autor, ¿ya? Por ejemplo, leyendo en este caso a historiadoras como por ejemplo María Rostoroski, menciona que en sí el Inca no es que tuviera, o sea, no es que en este caso hiciera que su mandato fuese ley, ya, o sea, no es que él ordenaba y todos tenían que cumplir, pues no es tanto así. Más es una visión de los imperios europeos o de las sociedades europeas, ¿no? Obviamente que recordemos que las crónicas que se basan, que conocemos sobre toda la información del Tahuantinsuyo, ha sido prácticamente escrita por los españoles. Entonces, había mucha visión europea en cuanto a la estructura, e incluso hasta en los mismos mitos incas. ¿Ok? Entonces, la versión que indica, por ejemplo, historiadora como María Rosalski, es que más bien el Inca lo que hacía, o sea, si él tenía un proyecto de desarrollar una obra, lo que hacía era reunir a los curacas, les daba suntuosos regalos, los, les daba comida, o sea, todo tipo de objetos para, en este caso, hacer su pedido. Y ya pues tú bien agasajado, ¿no? Le respondes, ok, me parece bien, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en los inicios, los incas
fueron una pequeña sociedad, una tribu, empezaron como una tribu, que en este caso se sentó en el Cusco, pero tenía en este caso otras tribus o sociedades vecinas, ¿ok? Entonces no tenía una gran mano de obra, sino que en este caso poco a poco, cuando empezó a crecer a partir en este caso de la victoria de Pachacútec contra los chancas, es en donde en este caso empieza, ¿no? Una etapa ya en este caso imperial, pero eso tomó su tiempo. Entonces, al inicio, ya, e incluso posteriormente también, o sea, no es que era una costumbre que se erradicó, pero sí en este caso el Inca lo que hacía era agasajar a los curacas, de los cuales necesitaba, ¿no? Ciertas, ¿no? Que pudieran aliarse, o en todo caso, a aceptar los pedidos del Inca, para en este caso emprender estas obras. Entonces, este tipo de actividad, ¿no? Esos pedidos, ¿no? Que entonces hacían necesarios de que hubieran grandes hectáreas, ¿no? Para poder en este caso cosechar y poder tener una gran cantidad de depósitos que era repartido entre el Inca, el pueblo y los curacas que en este caso ellos querían agasajar para poder en este caso hacer los pedidos correspondientes. O sea, ¿no? Nosotros en general tenemos una narrativa un poquito, o sea, una estructura más sencilla para que ustedes entiendan, pero les estoy dando ciertos esbozos que de repente ustedes van a poder en- conocer más adelante, ¿no? Para los que quieran de repente estudiar alguna carrera de letras, ¿no? En donde les van a hablar en este caso más detalladamente sobre, en este caso, la organización del Tahuantinsuyo, ¿ok? Entonces, el Inca también actuaba como moderador y era quien mantenía el equilibrio entre los hombres y los dioses, quien resolvía conflictos que se podían suscitar entre los pueblos. Solo así, en este caso, podía ser posible el funcionamiento del Tahuantinsuyo. Contraía matrimonio con mujeres de diversas ayllus y de esta forma él y el ayu de la mujer quedaban convertidos en parientes, ya sea casamientos por conveniencia, ¿no? Y estaban obligados, en este caso la panaca del Inca con el ayo de la conviviente, estaban en este caso obligados a ayudarse mutuamente dentro de lo que fue la práctica de la reciprocidad andina, lo que les estaba hablando, ¿no? Eh, el Inca en este caso agasajaba a los curacas, de los cuales después le pedían, ¿sabes qué? Me necesito hacer esta obra, necesito que tu gente me ayude, me venga y me venga a ayudar en eso. Y eso era continuo. Obviamente cuando ya el carácter de la sociedad tahuantinsuyo se expande, ¿no? Ciertas prácticas de reciprocidad van disminuyendo, pero no son eliminadas del todo, ¿no? E incluso María Rostorowski, por ejemplo, explica, ¿no? Una anécdota con Huayna Cápac, por ejemplo. Huayna Cápac estaba en conflicto con una sociedad del norte, ¿no? No recuerdo el nombre de la tribu o de la sociedad, ¿ya? Pero en este caso, él pedía a sus generales, a sus curacas, que en este caso atacaran a esta sociedad, pero no hubo ningún acto de reciprocidad, o sea, no hubo ese agasajo. Uno podría entender, no, pero estamos en guerra, ¿no? Son cosas que de repente todavía vamos a hacer después, pero los generales se dieron, o sea, los curacas y generales se dieron media vuelta, ¿no? Se sintieron como ofendidos, porque el Inca no se los pidió del modo que ellos conocían, o sea, en base a este acto de reciprocidad. Y así, entonces, hay obviamente que acá tenemos el resumen general, ¿no? Una visión un poquito más sencilla de la estructura del Tahuantinsuyo, pero cuando uno va estudiando a profundidad,
ya va en este caso, se va abriendo ciertos caminos, ¿ok? Entonces, ahora, también tenemos que entender, ¿ok? Que durante el gobierno ya de los incas, no es que un inca gobernaba, ya, acá había un principio llamado la dualidad. Es decir, que se podía entender de que en realidad eran dos incas los que gobernaban. A la par, ¿qué? Dos incas, ¿y dónde están los otros incas? En sí hubo una especie de co-reinado que hizo que el Cusco estuviera siempre gobernado por un inca del Anan, o sea, del Alto Cusco, y otro inca del Uri, ¿ya? En este caso, entendemos de que los Anan y Urin no correspondían en sí a dos dinastías de incas, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, Martín de Betanzos narra la fundación del Cusco, Manco Cápac y Ayar Auca representaban en este caso a los incas Anan y el inca Urin. Es posible encontrar muchas informaciones con respecto al correinado. El inca Anan estaba vinculado más a las actividades guerreras, ¿no? A lo que es a la expansión, y el inca Urin al equilibrio entre los hombres y los dioses. Es decir, se podría decir que había un inca más dedicado, por ejemplo, en este caso, a las guerras, a la expansión, y otro más dedicado al ordenamiento de la ciudad, ¿no? Hasta podemos, si ya lo ponemos en una visión un poco europea, un inca militar y un inca civil, ¿no? Mando, para poder entender cómo era la dualidad. Ahora, en otras correlaciones, por ejemplo, Rostorowski menciona ya, de que este correinado más bien se establecía entre el Inca titular, el Zapa Inca, y en este caso el hijo, el Auqui. O sea, había un Inca que en este caso era el que mandaba, ¿no? El titular, y otro que en este caso que era designado por ¿no? El Auqui, que lo designaba el mismo Inca. Y de alguna manera este Auqui lo que hacía era también ejercer funciones ejecutivas del imperio, ¿ya? Como una especie de práctica para lo que vendría después. O sea, era como el entrenamiento del Auqui para después, en este caso, establecer o cumplir las funciones cuando ya sea un Zapa Inca. Eso es la interpretación de María Rostorowski, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ella habla da ejemplos como por ejemplo Viracocha, ¿no? Que en ese caso ejercía su mandato y el otro, el Inca que participaba en el reinado fue Urco, por ejemplo, ¿no? El mismo Pachacútec, que en este caso gobernó a la par con su hijo Tupac Yupanqui, por ejemplo. Y así, ¿ok? Ahora, no necesariamente era el mayor. Recordemos que el sucesor no necesariamente era el mayor, sino en este caso el que el Inca veía con más aptitudes, ¿no? Para poder, en este caso, ejercer el cargo. El Auqui, ¿no? Los españoles pensaron ya que existía un solo Inca en el poder, ¿no? Como en este caso, o sea, recordemos que las crónicas españolas, ya, las crónicas españolas, en ese caso, tienen una estructura monárquica. Entonces, pensaron que la función del Auqui era como, en ese caso, como en Europa, ¿no? La de ser un príncipe heredero, que debía gobernar el Tahuantinsuyo después de la muerte del Inca reinante. Generalmente, ¿no? Era el hijo mayor, pero había casos en que en ese caso era el que tenía más aptitudes. Pero en este caso no funcionó el criterio de que el Inca mayor se convertía en Inca, de que el hijo mayor se convertía en Inca. Solo lo hacía aquel Auqui que demostraba habilidad para gobernar. Por ejemplo, ¿no?
Viracocha, por ejemplo, no designó a Pachacute como sucesor. Fue en este caso Urco. Pachacútec llega a ser Zapa Inca cuando él vence a los chancas, ¿ya? Porque en este caso Viracocha y Urcos huyeron. Ellos dejaron el Cusco desamparado. Fue Pachacútec quien toma la rienda y en este caso es el que vence. Es más, incluso hasta el propio Viracocha, después de la victoria, iba prácticamente insistía a Urco para que él se hiciese de la victoria contra los chancas, cosa que Pachacútec no lo usó. ¿Ok? Entonces, en las crónicas españolas los cronistas entendían a Lauqui como, en este caso, como un príncipe heredero, quien sucedía al Inca, porque tenía la visión monárquica europea. Recordemos, ¿ok? Acá no se, como les decía, acá no se daba el caso. Acá era el que tenía más aptitudes para gobernar, era en este caso el que después se hacía el cargo, ¿ok? Entonces, las crónicas están llenas de casos en los que los auquis jamás llegan al poder y en que otros hijos del Inca terminan asumiendo, el caso Pachacútec, por ejemplo. En este caso, el auqui que reinaba con Viracocha era Urco. Al final, Pachacútec termina siendo, en este caso, Inca por una circunstancia especial, ¿no? En este caso, la derrota la derrota de los chancas, ¿no? Que era un pueblo que asediaba y en este caso competía en cuanto a importancia política con los incas en su momento. Ahora, la función del Auqui, ¿por qué el Auqui en este caso integraba este correinado? Para familiarizarlo con las funciones del gobierno. Entonces, esto es para que el Auqui conociera estas labores y también para determinar si es que era, en este caso, el apto para ejercer el cargo. Es decir, no necesariamente ese Auqui que se designa en un inicio termina siendo Zapa Inca. Durante el correinado se va, en este caso, se le evalúa y al final se va decidiendo. ¿Ok? Ahora, otros cargos en el Tahuantinsuyo, por ejemplo, estaba el Tahuantinsuyo Camachica, que era el Consejo Imperial. Su sede era el Cusco y su misión era asesorar al Inca en asuntos de gobierno. Estaba integrado por los jefes de cada suyo, los apocunas o los suyuyu apus. El apunchic o guamani era el denominado el halcón. Era el gobernador o virrey de una provincia. Generalmente era un familiar del Inca, tenía funciones militares, económicas, administrativas y penales. Su función principal era mantener el orden dentro de su jurisdicción. Bajo su mando estaba el superintendente de puentes, el Chaca Camayo. El Tucuyricui se traduce como el que todo lo ve. Era en este caso el inspector, el veedor, el visitador imperial. Cada año visitaba los lugares bajo su jurisdicción para recoger el tributo, casar a las parejas, ¿no? El Huarmicoco, ejercer como juez criminal, el Taripa Camayoc, visitar obras públicas y supervisar las labores de los curacas a quienes podía castigar si no cumplían sus funciones. El curaca era el jefe de los ayllus. Existieron, como les dije, desde mucho antes de la época de los incas en el Cusco. Los mismos incas fueron, antes de su expansión, únicamente curacas del Cusco. Con la expansión del Tahuantinsuyo sobre otras ayllus, el poder de los curacas se mantuvo casi sin variaciones y siguieron siendo elegidos entre los miembros de los ayllus. Los incas sabían que una de las formas para mantener su poder
era respetando a las autoridades locales. Es más, como les decía, con actos de reciprocidad, lo que hacían era no solamente fidelizarlos, sino también lograr que ellos los pudieran apoyar en diversas obras que ellos quisieran emprender. Los curacas, además de organizar las tareas propias del Ayllu, constituyeron el vínculo que unía al Ayllu con el poder cusqueño. Así fueron los encargados de, en este caso, de organizar la mita, forma de trabajo en beneficio del Inca. También fueron considerados seres sagrados o huacas por los miembros de su ayllu. Al igual que el Inca, eran trasladados en andas. Perdón. En cuanto a la organización administrativa, los chasquis, ¿no? En este caso eran los mensajeros que serán encargados de transmitir los mensajes de gobierno a través de todo el territorio. Apenas recibían un mensaje, el chasqui iniciaba una veloz carrera hasta el siguiente puesto, donde transmitía al siguiente mensajero. Para tener un control de la población de Ayllus, utilizaron el sistema decimal. Estuvo destinado en este caso a crear escalas de control desde una familia nuclear. Sus fines pudieron ser administrativos, militares o tributarios. Se dio una jerarquización según el número de familias que agrupaba. Por ejemplo, Chunca reúne a 10 familias, Pachaca 100, Huaranca 1000. Las autoridades para cada grupo eran, de una familia se llamaba el Purej, de 5 familias el Pisca Camayoc, de 10 familias el Chunca Camayoc, para 50 familias el Pisca Chunca Camayoc, para 100 familias el Pachaca Camayoc, para 500 familias el Pisca Pachaca Camayoc, para 1000 familias el Huaranca Camayoc, para 5000 familias el Pisca Huaranca Camayoc y para 10.000 familias el Uno Camayoc. Y en cuanto a los quipus, fueron un instrumento de contabilidad utilizado por la administración incaica. En ellos se guardaba información respecto de la cantidad de productos almacenados en las colcas, la población de las ayllus, los soldados del ejército, de los pobladores obligados a realizar la mita para el Estado, etc. Se conformaban por un sistema de cuerdas, una cuerda principal de la cual se derivaban muchas cuerdas secundarias. Estas últimas eran de diversos colores, grosores y tamaños. Y por cada cierto espacio se colocaban nudos. Todavía no hay una esa es una interpretación de lo que pueden ser los quipus, ya en sí no se puede tener una lectura exacta de qué podían servir los quipus, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso no hay intérpretes que nos pudieran en este caso descifrar la función de cada nudo, porque en este caso los ayllus ya tenían en este caso diversos, o mejor dicho, los quipus tenían diversos nudos y cada nudo tenía en este caso una función determinada, ¿ok? Pero eso todavía no está en plena investigación, no se puede tener una certeza, ¿no? De qué es o para qué en este caso es la función de los quipus, ¿ok? Entonces, hemos visto a grandes rasgos la estructura, no solamente política, sino también administrativa del Tahuantinsuyo, ¿ok? Como le decía, como hemos visto desde la primera sesión que hemos tocado el Tahuantinsuyo, ya empieza siendo una sociedad tribal y poco a poco en este caso, a medida de que va creciendo, en este caso, van ordenando, adhiriéndose varios cargos, sino también en este caso se reestructuran en este caso las funciones en el imperio y también en este caso lo que corresponde a las funciones entre sus miembros. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿ya?
Lo que sí tenemos que ya empezar a entender es que tenemos que olvidarnos un poco de esa visión europea que nos dice que, que en este caso el Inca gobernaba solo. En realidad no. Ya es un co-reinado con su auto, que en este caso era elegido por el Inca primero porque lo veía el más apto, pero no es que se quedaba hasta el final, sino que de acuerdo a su desempeño podía llegar a ser Zapa Inca o en este caso era reemplazado por otro de los hijos de Inca. ¿Ok? Muy bien, entonces hasta aquí en este caso la sesión 24. Voy a dejarles el enlace para que se vuelvan a conectar y iré en este caso dando detalles sobre lo que vamos a desarrollar en este cuarto bimestre. ¿Ok?